Muchas veces nos hemos preguntado qué tan cierto es lo que dice la Biblia. Aquellos que la escribieron, ¿por qué la escribieron? Hoy lo vamos a ver con el pastor Aaron Vance. Pastor, Hola hermano, ¿cómo estás? bienvenido nuevamente al programa Preguntar al Pastor. Amén. En verdad, amor. Pastor, la Biblia nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, pero fue escrita por hombres. Y muchas personas a veces utilizan eso para atacar la palabra. Utilizan eso para decir que no es cierto lo que está escrito acá. Pero, ¿qué tan confiable es eso? ¿Cómo podemos soportar que realmente la Biblia fue inspirada por Dios? ¿Cómo podemos soportar ese tema para aquellas personas que aún no creen que realmente esto es una inspiración de parte del Señor? Sí. O sea, en otras palabras, la pregunta es como, ¿qué tan confiable es la Biblia? ¿Sí? ¿Qué tan confiable es? No, es una... sabes que la Biblia ha estado bajo ataque desde el inicio, pero la Biblia ha resistido esos ataques a lo largo de los siglos. Estaba estudiando un poco sobre la filosofía hace unos años y encontré muchas cosas sobre el filósofo Voltaire, o Voltaire, un francés que era deísta, no era ateo, pero él decía, no, pues Dios sí existe, si no existiera tocaría inventarlo. Sí. Porque algo puso en orden el universo, pero él no creía en un Dios personal, no creía en la Biblia como revelación de Dios, no creía en la religión organizada. De hecho, él veía como una misión personal abolir esa religión organizada. Y se supone que él dijo hasta en 20 años ya la Biblia no tendrá relevancia, vamos a borrarla. Y en 20 años él estuvo muerto, eso finales del siglo XVIII, y precisamente la Sociedad de Ginebra, si no estoy mal, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró su casa y usó su imprenta para seguir imprimiendo Biblias. Eso fue hace más de 200 años. Y él representa una faceta de la humanidad que ha querido abolir la Biblia, es decir, o desacreditar la Biblia, diciendo que no es confiable. Pero entonces nosotros, si tomamos un paso atrás, sí dice en 2 Timoteo 3 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Qué es escritura? Esta escritura en ese momento se refería al Antiguo Testamento, después incluye el Nuevo Testamento, pero cuando dice que es inspirada por Dios, quiere decir que Dios respiró o suspiró eso, Él dio las palabras. Dice algo parecido, creo que está en 1 de Pedro o 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, dice, cuando Pedro está diciendo que nosotros no estamos promoviendo una enseñanza porque sí, no es una fábula artificiosa. Nosotros vimos la gloria de Jesús, nosotros estuvimos con Él, nosotros oímos con nuestros oídos. Pero más allá de nuestra experiencia, dice en el versículo 19, 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en todo lugar oscuro hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, que yo no puedo simplemente hacer que aplique como quiera. 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, lo que se compone de la escritura, de esta palabra profética más segura, es más que simplemente voluntad humana. Sí hay autores humanos, y ahorita hablaremos de eso, pero ¿cómo sabemos que lo que tenemos aquí es palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que es confiable? Yo creo que podemos mirar por varias evidencias. La primera evidencia sería la evidencia de los manuscritos. Un manuscrito es una copia. Las copias originales, o los originales no tenemos, dicen los eruditos, los autógrafos. O sea, lo que fue del lápiz de Moisés,
o de Juan, o de Pablo, o de otros que escribieron partes de la Biblia. O sea, no tenemos originales, pero tenemos lo que son manuscritos, son copias originales, son copias de hecho que son más abundantes que cualquier otro documento antiguo. En existencia hoy en día hay más de 5.400, hasta algunos dicen 5.800 copias o manuscritos que eran de esos primeros siglos. Es más, las copias más antiguas que tenemos, por ejemplo, del Evangelio de Juan, tenemos una copia que es, dicen más o menos del año 150. El Evangelio de Juan se escribió a finales del primer siglo, es decir, que 50, 60 años después de que se escribiera, tenemos esas primeras copias. Y además de tener abundancia, tenemos ya más de 5.000, casi 6.000. En comparación, ese libro, o la Ilíada de Homero, Sí. solo hay 600 copias antiguas, manuscritos, que son las copias. Pero la Biblia, 5.000, casi 6.000. Y además de eso, uno compara entre sí y hay una precisión tremenda. El 99.5% de toda la copia está de acuerdo. O sea, la evidencia de los manuscritos para mí es una confirmación que esto... O sea, ya es algo científico, ya algo Sí, más palpable. O sea, más palpable, porque no ha sido cambiado a través de los siglos como algunos dicen. Es muy, muy parecido a lo original. De hecho, uno compara lo que encontraron en los rollos del Mar Muerto o los pergaminos. Son copias, pero si se comparan con las otras copias que tenemos, que bueno, después de los siglos que se encontraron estas antiguas, tanto del Antiguo Testamento como algunos del Nuevo, wow, es impresionante qué tan preciso fue todo. Entonces, para mí es una evidencia grande. Es la evidencia de los manuscritos antiguos. Otra evidencia supremamente convincente es de la evidencia de la evidencia arqueológica. Es decir, que ahí en la Biblia habla sobre civilizaciones, sobre lugares geográficos, sobre líderes políticos, que hasta la fecha de hoy están descubriendo la veracidad de todo esto. ¿Por qué? Han dudado sobre algunas cosas, sobre Poncio Pilato, por ejemplo. Durante siglos decían, no, pues la Biblia habla de Poncio Pilato, el Evangelio de Juan habla mucho sobre él, los otros evangelios no existía, pero luego descubren que sí. Hay evidencia arqueológica. El estanque de Bethesda, decían, eso no, pero ahora sí. Hace poco vi un programa donde, no recuerdo el nombre, donde encontraron unas monedas de esa época. Imagínate, unas monedas, entonces corroboraron con la Biblia exactamente. Exacto. O sea, hay pruebas también ya científicas y otras pruebas que también ya dicen que lo que le está escrito está ahí. O sea, sí. es increíble que todo esté ahí. Y es más, los arqueólogos no creyentes usan la Biblia para descubrir dónde están estas civilizaciones, porque ellos saben que la Biblia tiene veracidad en esa parte arqueológica. Sí. Que lo que no se sabe hoy en día sobre las civilizaciones y todo, y la Biblia está escrita sobre eso, ahora están tendiendo hacia creer más a la Biblia que lo que se sabe, porque dicen, no ha errado en ningún punto de estos, y no hay por qué creer que va a errar después. Entonces la evidencia de los manuscritos, la evidencia arqueológica, para mí una evidencia que me convence mucho es la evidencia profética. Es decir, si uno mira cientos y cientos de profecías, especialmente sobre Jesús, todas se cumplieron. Isaías. No hay ningún otro libro histórico, no hay ningún libro ni siquiera santo entre las religiones del mundo que se atreve a pronunciar tantas profecías que luego se cumplen al pie de la letra. Y es algo tan impresionante, porque humanamente es imposible eso. Otra evidencia es precisamente la unidad del mensaje. La Biblia fue escrita por 40 autores humanos en 3 idiomas originales. Estamos hablando del hebreo, del griego y una parte en arameo. Sobre 1500 años.
entre Moisés, que escribió los primeros libros de la Biblia, hasta los apóstoles que escribieron la última parte del Nuevo Testamento. Entonces, 1500 años, casi 1600 años, 40 autores humanos, 3 idiomas, pero es un solo mensaje. Es impresionante. Así es. Que sí se ve un poco la personalidad de cada autor. O sea, Dios encamina eso en el mensaje, pero el mensaje es igual. El mensaje es igual. Y es para mí tan impresionante. Otra evidencia es que los mismos autores estaban dispuestos a morir por esto. O sea, uno ve, especialmente el Nuevo Testamento, si esto fuera inventado, ellos no morirían por una mentira. Si ellos a conciencia inventaron una nueva religión para controlar la humanidad, como algunos dicen, no van a morir. Los mismos apóstoles, cada uno se murió como mártir, con la excepción de Juan, el apóstol Juan, ya le intentaron matar varias veces. Entonces, bueno, ellos sufrieron mucho, pero es que sabían que este mensaje es veraz, es confiable y valía la pena defenderlo hasta el final. Vemos también otra evidencia que ha vivido este mensaje, no se ha podido extinguir, aunque muchos, no solo Voltaire, también está Hitler, está también otros que han intentado destruir toda la Biblia, todas las copias de la Biblia, pero aún vive. Ahí está. Aún vive. Ahí uno ve que tanto esfuerzo aplicaron algunos como William o Guillermo Tyndale para traducir la Biblia. Y pues estaba siempre el enemigo intentando eliminar esas palabras de Dios, pero no ha podido. ¿Por qué? Prevalece y permanece para siempre. Dice, creo que también está en 1 de Pedro, que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Es una promesa de Dios. Así es. Pastor, y como evidencia, no sé, se me ocurre, hablando del tema, lo que hace la palabra por mí, o sea, por uno mismo. Yo creo que es una evidencia también palpable, porque el hecho de yo leer la palabra, siento que Dios mismo está hablando al transformar mi vida, al poderla compartir a los demás. Entonces, para mí es una evidencia, en mi caso personal, es una evidencia palpable, porque sé lo que la palabra ha transformado mi vida y ha transformado a mi familia. Eso también se puede contar como evidencia. Claro, sí, es algo más subjetivo, es decir, que para mí me ha transformado, pero sí es una evidencia. Y es precisamente a eso lo que vamos, porque sí podemos hablar sobre la evidencia de los manuscritos, podemos hablar sobre la evidencia arqueológica, podemos hablar sobre la evidencia de la unidad del mensaje, o sobre la sinceridad de los autores humanos, de los escritores. Pero en últimas, sabemos que una espada es filosa cuando no se corta. Sí. Y dice que la Biblia es más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta el alma, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Es más allá de simplemente otro conjunto de escritos humanos, una biblioteca. Es más que invento humano, porque ahí vemos el poder divino operando en nosotros y a través de nosotros para transformarnos. Hay personas que tienen un santo temor de la Biblia. Hay personas que respetan la Biblia y dicen, sí, es palabra de Dios, pero no han interiorizado ese mensaje. No han permitido que el mismo mensaje llegue a formar parte de quienes son y a transformarles. Yo invito a esas personas sí a confiar en la Biblia como palabra de Dios y pueden investigar. Hay libros que se pueden leer, escépticos que han buscado evidencias para derribar la Biblia y luego terminan creyendo. Sí. Un ejemplo es Lee Strobel, El caso por Cristo o El caso por la fe. Hay una película, hay libros. Hay otro que es J. Warner Wallace, que también fue un investigador. Sí. Entonces él quiso descomprobar todo y terminó descubriendo evidencias. Se puede leer otros libros de apologistas, es lo que defienden la fe. Pero en últimas, abramos la Biblia
dejemos que Dios nos hable a través de la Biblia. Porque la Biblia en sí es una revelación muy específica de Dios. Sí. La creación es revelación general. La conciencia que tenemos también nos lleva a entender que hay un Dios. Pero la Biblia es la forma que Dios quiso manifestarse a nosotros de forma literal, explícita, especial, y llevarnos especialmente a Jesús, a conocer a Jesús. Dice, como niños recién nacidos, desear la palabra de Dios, la cual nos puede hacer sabios para la salvación, la cual nos salva. Primero de Pedro habla de esto, segundo de Timoteo habla de esto. Sí. La palabra, ¿qué debería hacer? Llevarnos a un conocimiento de Dios. Y cuando abrimos la palabra, podemos orar como el salmista, en Salmo 119. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La cosa es tener la Biblia como confiable. Otra cosa es tenerla como algo transformador en nuestras Amén. vidas. Así es. Pastor, muchas gracias por este tema y damos gracias a Dios por la Biblia. Damos gracias a Dios porque es nuestro manual, ¿no? De vivir, de aprender cada vez y conocer al Señor. Pastor, le damos gracias por este tema y para aquellos pues que nunca han leído la Biblia y que sienten ganas de leerla, escríbanos. Pueden hacer alguna pregunta, pueden escribir su teléfono para nosotros poderles ayudar y empezar una lectura. Realmente vale la pena conocer al Señor por medio de su palabra. Les invitamos a que se suscriban y hagan sus preguntas.